Kant, Immanuel Kant, y también de la formación de las leyes. Incluso una alumna en ese entonces, en esa grabación, le consultó acerca de el quórum legal, la mayoría simple, la mayoría absoluta. Todo está ya en la grabación del 1 de marzo. Ingrid, no sé de qué sección sos, yo le voy a pasar a Nico o tal vez él mismo pueda pasarte a ti, ¿sí? Ingrid es nuestra Muchas compañera. gracias. No, yo estoy en turno noche, 4ª sección. Ahí está, por eso entonces Olga con toda la precisión aclaró de que habíamos desarrollado, ¿sí? Sí, yo creo, disculpe profesor, yo creo que como nosotros entramos también a otra sección, se le podría dar la oportunidad a la compañera Ingrid que exprese su pregunta. Por supuesto. Tiene una pregunta. Absolutamente sin ningún inconveniente. Ustedes saben de que aquí es democracia pura, así es que sin ningún problema. María Leticia. Bien, lo que yo les quiero decir a ustedes es algo bien práctico. Ustedes saben cuáles fueron la modalidad de las dos primeras evaluaciones que, muy a pesar de ustedes, se hizo por la plataforma del Classroom, ¿verdad? Yo veo ahora el rostro muy felices de ustedes, contentos, están así animados porque por fin vamos a tener la oportunidad de tener presencial, ¿verdad? Ya la angustia de ustedes por seguir postergando esa evaluación presencial, o el lunes ya se va a romper y ya va a terminar la angustia de ustedes. Entonces, lo que yo les quiero decir es de que estudien, de un inicio les dije, estudien con el programa y estudien los tópicos importantes de los programas. ¿Cuáles son esos tópicos importantes del programa? Y los que vienen en mayúscula en cada capítulo. Esos son los capítulos interesantes. No se detengan en definiciones, no se aprendan de memoria. ¿Y qué es el derecho consuetudinario y el uso repetido? Nada de eso. Tienen que aprender a estudiar, por lo menos en esta materia, conceptualmente. Yo no les voy a pedir definiciones y va a ser básicamente sentido común. ¿Qué es lo que va a requerir que ustedes miren? Y mirar, entender la pregunta y razonarla. Obviamente, en otras cátedras y en otros cursos se hace el tatetí y más cosas, cuando uno sabe, va por descarte, ¿verdad? Pues yo no creo que eso ocurra con ustedes, ¿verdad? Eso ocurre con otras cátedras, con otros turnos y demás cosas. Entonces, a ver, vamos a precisar primero los avisos parroquiales y después vamos a abrir la rueda de debate. El examen va a ser presencial a partir del lunes 11 de julio a las 18 horas. Nos vamos a encontrar un poco antes. Van a ser sobre la base de 30 preguntas, de un punto cada uno, y de los cuales ustedes requieren solo el 30% necesitan hacer el 60%. ¿Cuántos son? 60% de 18. 30 son 18 preguntas nada más, necesitan responder correctamente para tener un elegante 2 y ir por la siguiente materia. La evaluación se va a hacer por gabarito. No sé si ustedes ya tienen experiencia en rendir con gabarito. Sí, profe. Sí, todos nuestros exámenes rendimos con gabarito, profesor. Espectacular. Entonces me van a ahorrar ustedes porque, además, yo ya les hago una apuesta ahora. El gabarito dice nombres, dice arriba. Después abajo, apellidos, dice. Después ponen el número de cédula, firma y tienen que seleccionar la fila. Porque ocurrió más de una vez, varias incidentes, por la más profesor, yo puse todo seguido mi nombre y apellido. ¿Puedo cambiar la hoja? Bueno, listo. Profesor, yo me olvidé de poner la fila. Y la máquina lo único que nos hace hasta ahora es pensar y adivinar.
Por lo tanto, ustedes tienen y el otro tema muy importante, marcar correctamente en el gabarito los números de cédula de cada uno. O sea, eso se hace comenzando de izquierda a derecha. Y hay que seleccionar la casilla como la selección de la respuesta. Porque si la cédula de ustedes está mal, la máquina no va a leer. Si ustedes no ponen la fila, la máquina no va a saber a qué fila responden. Es decir, más allá de la hoja del examen que ustedes tienen que entregar firmado, lo importante y lo que va a la máquina, a informática, es la hoja de gabarito. Así es que póngale mucho cariño y póngale mucha atención en esto. El resto, el examen, es un relax, porque no va a ser diferente la temática de las dos evaluaciones que tuvieron ustedes por Classroom. Así es que con eso creo que soy bastante claro. Es decir, en las dos evaluaciones ustedes no habrán encontrado ninguna pregunta capciosa, no habrán encontrado desarrollar conceptos, definiciones abstractas. Son cosas muy prácticas, son cosas muy simples que con un poco de sentido común y de razonamiento lo pueden resolver, pero sin ningún estrés. Es lo que quería dejar bien en claro en avisos parroquiales. Y ahora sí, si hay alguna pregunta, alguna precisión que ustedes necesitan, con gusto. A ver, ¿quién levantó la mano? Juan Esteban. Buenas noches, profesor. Hola, De Juan la Esteban. lección 18, Sí, el Common Law y el Continental Romanista. sí, Yo me acuerdo que esto fue un tema de examen y preguntaba que el Paraguay, la República del Paraguay, qué sistema jurídico tenía. sí, Usted puso como opción sistema romanista, sistema inglés, bueno, 3 o 4 opciones. sí, Y no puso el continental. sí. O sea, ¿la ¿Y respuesta usted? correcta es el continental romanista o solamente el No, es romanista? continental romanista, es continental o romanista. O romanista, perfecto. Claro, o sea, si ustedes eligen una de esas opciones, obviamente está. A ver, ¿por qué el continental? Y obviamente porque al inicio de nuestra civilización, Roma dominaba todo el continente conocido. Recuerden ustedes la expresión de que en el reino, en los reinos de Roma nunca se pone el sol, es decir, todo el sistema de Europa conocido era romanista y por eso le llamaban continental porque abarcaba todo el continente a excepción de lo que era Gran Bretaña o Reino Unido, que era donde se aplicaba básicamente el derecho anglosajón o el canon law. O sea, optar por una de las dos, el sistema romanista o continental, es la misma cosa. La respuesta es esa, Juan Esteban. Bien, y después otra cosa, con respecto a la jurisprudencia, en la misma lección 18. Sí. En una parte está anotado que dice que no es obligatoria. Entonces, si no es obligatoria, no es ley. Bien, la única fuente formal y obligatoria en el derecho es la ley. El resto forman parte del proceso que se llama integración del derecho. Es decir, cuando no hay algo, se recurren a legislación comparada, a jurisprudencia extranjera, a doctrina, a principios generales del derecho. Entonces, la jurisprudencia no es una fuente formal o directa del derecho, es una fuente supletoria. En ausencia de una norma aplicable, pues se podrá recurrir a eso. Por eso, si hay jurisprudencia es porque hay fallos que son similares, son repetidos, son uniformes. Ese es el concepto de la jurisprudencia. Fallos repetidos y uniformes que resuelven una cuestión en un mismo sentido. Cuando en un determinado país
no existe una legislación aplicable, se puede recurrir, pero ahí está la cuestión. Si no existe una legislación, por lo tanto siempre es una fuente supletoria del derecho, no es una fuente directa o formal. Se aplica, vamos a ponerle en el caso de que hay una laguna del derecho. ¿Puede ser? Así es. En los casos de la laguna del derecho, ¿por qué se recurre a esa forma de integrar el derecho? Porque hay una disposición en el Código Civil que dice que los jueces no pueden dejar de fallar en el sentido de emitir una sentencia, un fallo, alegando que oscuridad o silencio o inexistencia de la ley. Ya el dicho romano, dame los hechos y te daré tu derecho, es aplicado a rajatabla. Es decir, un juez civil no puede dejar de juzgar o no puede dejar de emitir una decisión, una resolución, alegando que no existe una ley o una norma jurídica aplicable al caso. Cuando ocurre eso, estamos ante una laguna del derecho y el mismo Código Civil establece la forma como se resuelve en esos casos. Parece que están repasando ustedes los exámenes porque todos están preguntando sobre más o menos el mismo tema. A ver. No, solamente era para aclarar, profe, porque como está escrito que no es obligatoria, entonces, o sea, usted lo acaba de decir. Claro. Es una fuente, no es, o sea, es una fuente del derecho, pero no es una fuente formal. Exacto. La primera es la ley y a partir de Así ahí es. los otros son agregados. Supletoria. Supletoria, exactamente. Gracias, profesor. ¿Qué ocurre cuando no hay una norma? ¿Cómo se llama el proceso? Anomia. ¿Perdón? No hay norma. Anomia. Cuando no hay norma, ¿qué se hace? Se recurre a los principios generales. Sí, ¿cómo se llama ese proceso? El derecho consuetudinario, bro. No. Esos son integrantes del proceso. Cuando yo tengo que emitir un fallo y no encuentro ahí, recurro a lo que ustedes dicen, al derecho comparado, al derecho consuetudinario, a la jurisprudencia. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Laguna del derecho? No, esa es la situación. Hay una laguna y yo tengo que llenar esa laguna. ¿Cómo se llama ese proceso? Jurisprudencia. Muy bien, integración del derecho. Cuando yo tengo una norma aplicable, ¿qué es lo que hago como juez? Y buscar la forma como para llenar eso. No, hay una norma. Interpreto el derecho. Por eso que hay varias doctrinas o varias técnicas de interpretación legislativa. Yo hago una interpretación de la norma porque yo tengo una norma. Por lo tanto, eso es una interpretación, puede ser legislativa, judicial, doctrinaria, lo que sea. Ustedes saben las clases de interpretación o las técnicas de interpretación. Cuando no tengo norma aplicable, lo que hago es recurrir al derecho comparado, a principios generales del derecho, a jurisprudencia. Y en ese caso lo que estoy haciendo es integrar el derecho. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Sí, profesor. Hay como un capítulo de aplicación, integración del derecho. Ahí está. ¿Y en qué forma está en el programa? Está en mayúscula, ¿verdad? Sí. Ah. Una exposición también de esa vez. Es importante ya leer el programa porque en la medida en que nos amigamos con el programa resulta mucho más sencillo. Para resumir, profe, Sí. o sea, hay que estudiar todo lo que está en negrita. Mayúscula. No pongan en mi boca lo que no dije. Mayúscula. Yo dije, amíguense con el programa y todas las letras grandes son importantes, dije. Hasta ahí Profesor, dije.
Sí, Profesor, le quiero hacer una pregunta a sobre ver. la jurisprudencia, pero no viene el tema de examen, sino que Ah, de un programa, de un canal de Carlos Peralta, que sí. anoche escuché que un abogado, representante del Partido Colorado, decía que la jurisprudencia, porque era un caso de cuestión electoral, de una Ujú, situación de encarnación que querían trasladar a la central. Y el ujú. abogado decía que solo la jurisprudencia se puede aplicar en nuestro país cuando la sentencia o la resolución es de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, yo escuché, tiene un programa de Carlos Peralta, no sé Está si es una bien. falacia. Sí, no, está bien. A ver, no hay ninguna falacia. Lo que hay que entender es de que una jurisprudencia de la Corte deja sentada una forma como se resuelven casos similares, pero no es obligatoria. O sea, de hecho, los jueces son independientes en la interpretación de las normas y en su aplicación. Por lo tanto, para que llegue un caso a la decisión de la Corte, primero debe pasar por un juez de primera instancia, va a pasar en grado de apelación por un tribunal y posteriormente va a llegar. Por lo tanto, tiene su peso doctrinariamente la decisión de la Corte. Además, por una apelación jerárquica, si los ministros de la Corte resuelven en un sentido, alguna cuestión sometida, lo más probable es que los jueces se alineen e inclinen la cabeza, obviamente. Pero eso no es obligatorio. La jurisprudencia, repito, es una fuente supletoria del derecho, pero establece el sentido y a veces aporta claridad en cómo debería de resolverse determinadas cuestiones. Para eso sirve la jurisprudencia, como, repito, como fuente supletoria. Gracias, profesor. Ya. Doctor, Es de- a Sí, la a hora ver. de identificar las diferencias entre lo que son los conceptos de derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho positivo y derecho natural, Sí, ¿cuáles son los conceptos fundamentales a identificar en cada ok. uno? A ver, vamos por parte. El primero era, Derecho objetivo. el derecho objetivo es lo que establece la norma, cuando establece una obligación general que es, como repito, y vale la redundancia, una norma de carácter general. Es decir, no establece todavía. A ver, si en los contratos deben cumplirse de buena fe. Esa es una norma objetiva. Ahora, cuando la norma me otorga a mí una facultad o un poder para exigir de otro determinada acción, puede ser de hacer o dejar de hacer, entonces estamos ante un derecho subjetivo, es decir, la facultad que tiene una persona de exigir a alguien eh, realizar o no realizar determinados actos o cumplir con determinadas obligaciones el derecho objetivo. Pero para eso tuvo que haber existido un derecho objetivo, el derecho que establece las condiciones generales. ¿Ok? Derecho objetivo, derecho subjetivo. Después me hablaste de derecho positivo, ¿verdad? Sí, de derecho positivo y derecho natural. Ok, el derecho positivo es el derecho escrito, que es vigente, que está vigente en un determinado territorio y en un determinado tiempo. Recuerden que el requisito de la validez de las normas jurídicas o porque el derecho positivo forman el conjunto de normas, es decir, la ejecución de un pagaré, de un contrato, es un derecho civil, la posibilidad de meter preso a alguien es un derecho penal y todo ese conjunto es el derecho positivo de un país. Ahora, el derecho, repito, por derecho positivo, el derecho escrito vigente en un determinado espacio y tiempo. La ley reconoce dos requisitos de su vigencia y validez: el espacio, que es el territorio en donde tiene vigencia. Obviamente nuestras leyes, con algunas excepciones,
tienen su aplicación o son aplicables dentro del territorio del Estado paraguayo, y esa extensión se da como una excepción a consulado, embajada, buques, aeronaves y todo eso. Esa es la territorialidad. Y la temporalidad se refiere al tiempo que mantiene su vigencia una ley. Y el derecho natural es el conjunto de normas que son inherentes a una persona, y que hay una serie de autores que dicen que es el precedente del derecho positivo, porque el Estado no es que los creó, sino simplemente garantizó el respeto y la vigencia de esos derechos por por la simple circunstancia o la condición humana de las personas. Es decir, inclusive el derecho, muchos sostenedores de esa corriente sostienen que es inclusive precedente, preexistente al derecho positivo. ¿Quién es el fundamental? ¿Quién es el exponente máximo del iusnaturalismo? Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, sí. Así mismo, ellos obviamente con un componente importante del derecho, porque hay que arrancar allá por la edición 1 por ahí para acordarse de que el hombre inicialmente concebía al derecho como una expresión natural o una expresión de Dios, de un ser superior. Recuerden Grecia la cantidad de dioses que tenía, y Roma la misma cosa. Entonces siempre tuvo un fuerte componente religioso o vinculado a una divinidad el derecho, y bueno, después tuvo su evolución. Por lo tanto, el derecho natural es eso, la existencia de normas no escritas, pero que son superiores y preexistentes al derecho positivo. Profesor, yo tengo una pregunta concreta, y este sí que era de un examen, porque yo era la que hice 7 de 20, sorpresivamente. Estudié muchísimo, pero no podía Expiró el periodo de tacha y reclamo, Olga. Expiró, pero yo quiero saber, solamente para tener como aprendido, profesor, la A ver. desigualdad subjetiva en Sí, el derecho, así ¿qué es. es? Y el principio jurídico es de que todos somos iguales ante la ley, ¿verdad? Pero si yo le debo a Olga, yo ya no estoy en un plano de igualdad con Olga, porque ahí ya existe una desigualdad. Olga es un sujeto activo que tiene la posibilidad de exigirme, de demandarme, de embargar mis bienes, de obligarme a pagarlo. Por lo tanto, desapareció esa igualdad. Eso es la desigualdad subjetiva del derecho. O sea, el principio general es que todos somos iguales ante la ley. Pero si yo realizo determinados actos, eso rompe ese principio de igualdad y otorga al sujeto activo y al sujeto pasivo la obligación o el derecho de exigir y la obligación de cumplir con lo pactado. Pacta sunt servanda. Los pactos deben ser cumplidos de buena fe, dice el principio civilista. Entonces, esa es en esencia lo que señala la desigualdad subjetiva. La igualdad objetiva es que todos somos iguales ante la ley, pero si por un acto jurídico o por un acontecimiento, no siempre, porque también los hechos naturales pueden generar o extinguir o crear los derechos, entonces ahí se rompe esa igualdad y crea una desigualdad subjetiva. Yo había marcado que dice, en toda relación jurídica, la posición del sujeto activo es siempre privilegiada respecto al sujeto pasivo. El primero tiene la facultad de exigir y el segundo la obligación de cumplir. Así es. Correcta. Sí, esa es la respuesta correcta. Gracias, profe. Bueno, tildamos como aprendido entonces, Olga. Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Si estamos 64. Bien, ¿qué más? Ni cuando ver. estábamos
no, en clase normal estamos tanto, profe. ¿Verdad? María, ¿qué quiere decir MSC? Mister, Mrs., no sé, Teresa Mieres. Mr. Magu, profe. A ver, Teresa. Hola, hola, profe, ¿qué tal? Significa Oh. Máster en Ciencias de la Educación. Sorry. Permiso. Bueno, adelante. Profe, en la lección 7, normas jurídicas. Hay un Sí, texto, hay una clasificación según diversos criterios. sí. Y según su aplicación, esté o no condicionada a la voluntad de los particulares. Normas taxativas y normas dispositivas o supletorias. Sí. Marqué ahí porque me enredé un poquitito. Bien. Nosotros sabemos de que, así como hablamos de derecho objetivo, existen derechos normas que son generales que no establecen. Y sin embargo, en esa clasificación que vos estás haciendo, ¿me repetís, por favor? Normas taxativas y normas dispositivas o supletorias. Claro, las normas taxativas es cuando se establecen determinadas capacidades o limitaciones. Por eso dicen enumeración taxativa. Son absolutamente incapaces, o sea, de derecho las personas por nacer, los menores que no hasta cumplir determinado, hasta los 18 años de edad, los mayores que no saben darse a entender, porque esas son disposiciones taxativas, es decir, hace lo que se llama en derecho el número clausus, es decir, números cerrados. Yo no puedo incluir en esa taxatividad que establece, cuando estudian derecho penal van a recordarse de la taxatividad jurídica, no puedo incluir otras personas, es decir, no son también incapaces las rubias de ojos azules, y ahí ya entramos en crisis, ¿verdad? Es decir, no puedo incluir a otras personas más que las enunciadas, y valga la redundancia, taxativamente en esa norma. Eso se llama norma taxativa. Después la otra, norma supletoria. Normas dispositivas o supletorias pueden ser cumplidas o pueden renunciarse por los particulares y solo entran en vigencia para suplir la voluntad no expresada por los sujetos a quienes van Claro, dirigidos. la norma dispositiva son las que otorgan facultades a las personas. Es decir, una norma dispositiva es la capacidad que yo tengo si mantengo la lucidez mental de realizar testamento, por ejemplo, ¿verdad? Eso la ley no me obliga, pero me faculta, me otorga la posibilidad a que yo realice donaciones, realice testamento, realicen determinados actos que la ley me autoriza, no imponen obligaciones. Y las supletorias pueden venir a complementar tanto las primeras como las segundas, es decir, suplementan o sustituyen o complementan algunas de esas falencias que puedan tener, ¿verdad? Es decir, por decirte, en el tema del testamento, anteriormente se hacía a mano el famoso testamento hológrafo, hoy día se pueden hacer ante un escribano público con determinados requisitos. El matrimonio anteriormente se declaraba de absoluta nulidad cuando se hacían entre menores, hoy se declaran anulables si es que hay alguna violación de alguna norma de orden público en eso. Es decir, vienen a complementar o suplir, llenar algunos aspectos que no hayan sido contemplados en la norma. Esas son las categorías de lo que me estás preguntando. Gracias, profe. Ok. Ella no estaba mirando el chat. Ahí ya estaba Pedro Mintos había preguntado ahí.
algo más que quieran, ¿Puede hablar Respecto a de la la... arbitrariedad, profesor? perdón. Puede hablar de la arbitrariedad, ya que otra persona no preguntó, nomás yo me estoy adueñando del micrófono, disculpen. No importa eso porque de paso igual sirve para todo, ¿verdad? A ver, en la realización de conductas de los funcionarios públicos se espera de que se adecuen siempre a las normas, es decir, en el derecho positivo administrativo los funcionarios públicos tienen regladas sus conductas y lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Cuando ellos escapan de ese marco que la ley les permite y deciden por sí y ante sí, estamos hablando de arbitrariedad y más aún cuando esa decisión no puede ser subsanada ya por un órgano superior. A ver, el despido injustificado y sin sumario previo de un funcionario público eso es un acto arbitrario, porque obviamente ya no existe posibilidad de solución contra esa decisión, sino en otra instancia. Es decir, necesariamente esa persona va a tener que hacer una demanda en la parte contenciosa administrativa para tratar de revertir o revocar esa decisión. Por lo tanto, en ese caso estamos hablando. Básicamente es toda conducta del funcionario público que se aparta de las normas y actúa en contradicción o contravención de una norma. Eso es arbitrariedad. La opción es el conjunto de hechos que se opone al ordenamiento jurídico por estar en contra de lo reglado. ¿Son hechos ilícitos o prohibidos? ¿Está o no? Me parece que voy a tener que cambiar todo el formulario de la segunda evaluación. Me están copiando todo. ¿Ah? El profesor nos dijo que ellos no van a poner lo que ya salió en el primero y en el segundo, y yo obedezco nomás esa ley. Y más vale que no, porque eso ya fue evaluado en la primera y en la segunda. Tenemos que ser creativos. Hay que optimizar el tiempo, profe. Pero Puedes analizar la practicidad, unir los dos parciales. No sé, yo digo, el tanteo siempre es libre. Por supuesto. Ese tipo de sugerencias son lo que alegran la noche, Mato. Muy creativa también la parte suya. Como siempre. Profe, Sí. discúlpame que te interrumpa. ¿Nos podés resumir, o sea, decir en palabras amigables la teoría ecológica de Cosio? Profe, o sea, que no se me queda. Dios mío. Yo iba a Tengo preguntar. en mi cabeza, aparece, me siento muy mamerta, me siento muy, ¿cómo se dice? Me siento muy tonta para la asignatura. Porque hay cosas que no... 800 veces ya leí, profe. Y parece lo que... Profe, para usar nomás de su confianza. Después de eso, porque yo también me quedé ahí, introducción a la polémica entre Kelsen y Cosio. Sí. Ahí me tranqué también yo. Kelsen, ustedes saben que es el propulsor, el promotor, ya supe, de lo que es la teoría pura del derecho. Él sostiene de que en razón de la existencia de una norma fundante o fundadora, que es la Constitución Nacional, en nuestro caso, ¿verdad? La Carta Magna, el resto de las normas tienen su existencia y su vigencia única y exclusivamente condicionado a su relación a esa norma fundante o fundadora. Es decir, toda norma o principio que se oponga o contradiga esas disposiciones no tendría razón de ser. Y la teoría ecológica de Cosio, o Cosio, como algunos lo llaman, parte de otro. Dice que hay otros factores externos que influyen en la creación de ese derecho. Pero como toda discusión filosófica,
esa fue una discusión bizantina que sin mucho sentido práctico y que tampoco tiene sentido de que ustedes se rompan la cabeza tratando de entender. Yo no les voy a preguntar qué dice la teoría egológica de cuestión. No tiene, ahí ya tienen, creo que la respuesta más esperada que ustedes quieren, ¿verdad? Y ya la mamerta puede dormir tranquila esta noche, ¿sí? O sea, Olvídate, de vuelta quiero... ¿Eh? olvídate. Esta mamerta no va a dormir tranquila hasta ver su generoso 2 o si se puede más en su calificación. Ahí recién voy a poder dormir tranquila, profe. Pero si querés dar más tips, yo... Se dan cuenta que a veces falta repetir para fijar las ideas. ¿Eso está en letra mayúscula? No, no está. No, profe. No más preguntas. No al lugar, profe. Así nomás. Doctor, cuando hablamos de las principales medidas de seguridad del ordenamiento jurídico, nos referimos a lo que es la irretroactividad de la ley, la prescripción, la cosa juzgada y la primacía de la Constitución, ¿verdad? Eso es lo que yo recuerdo que estaba en la diapositiva que vos habías compartido en esa lección. Así es. Que no hay que confundirlas con... En ese mismo capítulo hay medidas de seguridad del ordenamiento jurídico y son dos, ahí están concebidas para darle... Ahí está. Nico, en esa misma lección los principios, se desarrollan primero las medidas de seguridad del ordenamiento jurídico ya al final, pero antes se desarrollan otras cosas que dice que fueron concebidas para darle certeza. La medida de seguridad es certeza y la durabilidad del derecho. Y los primeros dice que no hay que confundirlos. Bueno, mientras Nico explica, vamos a... Las primeras se refieren al derecho estructurado y los principios del derecho general. Por ello, ambos conceptos no deben ser confundidos. Muy bien, Olga. Ahí está, esa es. Los principios generales del derecho, ¿qué son? Así como dice su norma, son principios reconocidos universalmente, ¿verdad? Como para darle cierto margen de seguridad y estabilidad y generalidad a las normas del derecho. Son verdades jurídicas de validez universal elaboradas por la filosofía jurídica que sirven de fundamento y límite de toda legislación positiva. Ahí está, de fundamento y límite. Es decir, para que en base a los principios generales del derecho se estructure el derecho positivo de determinada zona, región, país o estado. Y límite, es decir, se tienen que establecer normas jurídicas, pero respetando esos principios generales del derecho. O sea, es el marco general. Y las medidas de seguridad, ahí te olvidaste de la prescripción, citaste la irretroactividad, son medidas de seguridad que le sirven para dar certeza y confiabilidad, lo que se llama seguridad jurídica a los ordenamientos. Por eso existe la irretroactividad de la ley, la prescripción, no me acuerdo más que otra cosa ahí, pero hay varias. A ver, la soberanía del pueblo también podría ser una, ¿verdad? ¿Perdón? La soberanía del pueblo. Eso es el principio, dentro del principio general está eso. No es una medida de seguridad. La medida de seguridad, así como dice, tienden a darle certeza en cuanto a la duración y el contenido. Y por eso habla de los dos principios, las dos medidas fundamentales son prescripción e irretroactividad de la ley, ¿verdad? Por una, se le garantiza a las personas que la vigencia de un derecho o la vigencia de la potestad del Estado para castigar cierto hecho está condicionada a que la misma sea ejercida dentro de un periodo de tiempo. Por lo tanto, si no es ejercida, se pierde ese derecho y por lo tanto con eso le estamos dando seguridad. Es decir,
No existe nada más pernicioso ni nada más desagradable al concepto del derecho que la vigencia ilimitada de un derecho. A ver, si yo tengo un pagaré, tengo determinado tiempo para exigir su pago. Si yo tengo un contrato, es la misma cosa. Si yo tengo unos honorarios profesionales que ejecutar contra un cliente, la ley me establece un determinado plazo para poder hacerlo. Por lo tanto, si no lo hago dentro de ese plazo, me pierdo ese derecho. Ocurre lo que es la prescripción liberatoria, porque la prescripción es, saben ustedes su definición clásica, ¿verdad? Básica, ¿verdad? ¿Sí o no? Cri. ¿Qué es la prescripción? Cuando algo vence, profe, cuando caduca. Esa es una parte. Ujú. ¿Y la otra pata? Y ya no podés reclamarle también a tu acreedor. No, porque sigue siendo la misma pata. Un medio para adquirir un derecho o librarse de una obligación. Muy bien, ahí se completa la pata. Es la forma de adquirir o perder un derecho por el transcurso del tiempo. Esa es la definición más clásica de la prescripción. Es decir, si yo soy un deudor y no se ejecuta esa deuda contra mí, yo me libero, adquiero un derecho. Y por el contrario, el acreedor que no ejecutó su crédito en un tiempo pierde. Por eso dice la definición clásica, forma de adquirir o perder un derecho por el transcurso del tiempo. Así de sencillo. Afecta a ambas partes. Beneficioso el deudor y el acreedor lo que pierde en ese caso. Por supuesto, por eso decía que no hay nada más pernicioso para el derecho que la vigencia. Imagínense ustedes que exista un pagaré y que después de 10 años alguien venga y diga, bueno, venga a cobrar ese documento. O sea, por eso que la ley le otorga a ese titular un tiempo, un plazo para que él pueda ejecutar ese derecho que tiene. Otro tema que también está dentro de las medidas, la irretroactividad de la ley, que obviamente es una garantía para el ciudadano que solamente las leyes pueden tener vigencia para hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia. Es decir, no se pueden hacer leyes para castigar, modificar o afectar algún tipo de hecho o conducta ocurrido antes de su vigencia. Esa es una garantía, es una medida de seguridad que tiene solamente una excepción. Artículo 16, creo que es de la Constitución Nacional. ¿Cuál es la excepción a la irretroactividad de la ley? Cuando es más beneficiosa para el encausado. O se quedó con la muleta, le falta Al algo. condenado, profe. ¿Ah? Favorable al Condenado. Que salvo cuando sea más favorable al encausado, una persona que está siendo sometida a un proceso, o condenado a alguien que ya está cumpliendo una pena y una ley benigna, una ley más nueva, sea más favorable, sea más benigna, pero no es benigna que la que fue señora de Lugo, sino otra benigna, sea más favorable al encausado o condenado. Esa fue maligna, parece. Esa fue maligna, parece, pero bueno, está bien. Esa es la excepción que reconoce la irretroactividad de la ley como una de las medidas de seguridad. ¿Cuál es otra cosa? Hay otra. El non bis in idem, dice el latín. Cosa jugada, así mismo. Profe, Sí. otra pregunta con respecto a la Constitución. Yo sé que una de las preguntas que va a salir fija. Abrimos un 0800. Sí, algo así. ¿Cuál es el proceso en la formación de las leyes? Los ángeles te curran, 0800. A Así ver, es. ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es el proceso de la formación de las leyes? Es una de las preguntas que... Sí, el proceso de formación de las leyes, ya saben ustedes de que puede ser... Iniciativa, presentación del proyecto es por cualquiera de las cámaras. Iniciativa popular, por cualquiera de las cámaras,
Poder Ejecutivo Sí. o el Poder Judicial. Sanciona al Congreso, promulga el Poder Ejecutivo, publica el Poder Ejecutivo y reglamenta el Poder Ejecutivo. Claro, sí, es que la ley otorga esa potestad. Hay leyes, por ejemplo, que en el Código Penal nosotros todavía no tenemos lo que se llama la ley penal en blanco, por lo tanto, no es permitido al Poder Judicial reglamentar. Por eso que mi posición fue tan dura y tan crítica al tema de la cuarentena, porque las conductas para que sean punibles tienen que estar escritas en una ley, nunca en un decreto. Nadie puede castigarte en función a un decreto, porque eso viola principios muy, muy básicos, muy elementales. Ustedes habrán visto que hace poco una persona, a esta activista, abogada, le absolvieron porque justamente la conducta no estaba prevista en una ley, no era típica, se dice en derecho penal. Entonces la absolvieron. Lo que echó por el suelo miles de casos que personas que estuvieron procesadas y tuvieron que pagar y irse a juicio inclusive por algo que nunca fue delito. Gracias, profe. En fin. Profesor, continuando sobre el punto. Sí. Dijo, por ejemplo, se puede decir que es iniciativa, discusión. Iniciativa por ambas cámaras, por el Poder Ejecutivo o por el Poder Judicial. La iniciativa popular está regulada en la Constitución Nacional. Tiene ciertos condicionantes. Así es. Discusión, sanción, promulgación y publicación. En la clase usted dio como sinónimos promulgar y publicar. Claro, la promulgación implica la publicidad que hace el Ejecutivo con la fórmula que ya está también prevista en la Constitución Nacional. Téngase por ley de la República e insértese en los registros oficiales, y eso se publica. Esa es la promulgación, que es obviamente sinónimo de publicación. Claro, y también hay una fórmula que la Constitución prevé cuando el Ejecutivo deja pasar el plazo que tiene para hacerlo y no promulga. Se puede ordenar, la Cámara, el Congreso puede ordenar su publicación, pero el presidente o el Poder Ejecutivo tiene un plazo para expedirse sobre esa ley sancionada y vetar, o sea, dar su objeción a esa ley, ya sea total o parcialmente, ¿verdad? Gracias, profe. Teresa. Era justo lo que había preguntado otra vez. Estoy aquí en derogación de la ley, que pueden ser expresa, tácita, parcial y total. Solo lo puede hacer el Congreso. No, sí. ¿Quién lo puede hacer? El Congreso. Solo. A través de otro decreto o algo así, ¿verdad? ¿Perdón? Pero debe decir, a través de un documento que diga por la cual... O sea, no hay documento. No hay documento. Se deroga con otra ley, profe. Solamente con otra ley. Y por eso que es una facultad o una prerrogativa exclusiva del Congreso. Una vez que se completó el proceso de formación de la ley y se promulgó, la única autoridad con prerrogativa para derogar una ley es el Congreso, nadie más. Y forma parte del equilibrio de poderes, porque de lo contrario, si el Ejecutivo con un decreto puede derogarlo, imagínense el caos que podemos tener. Esa facultad solamente le corresponde al Congreso. Bien, creo que estamos demasiado bien, che. Están muy afinados todos. Y hay quórum legal, profe, así que prácticamente usted puede dar Claro. el a todos y la talla. No, de hecho, vamos a ver eso el lunes a la tarde, ¿sí? Por favor, algo muy interesante, por favor, lleven bolígrafo negro o lápiz. Eso me olvidé ahora que se me vino a la memoria. ¿Por qué? Porque la máquina en una tecnología tan avanzada no reconoce el bolígrafo de color azul.
Tiene que ser lápiz o bolígrafo negro. ¿Ok? Profe, Sí. ¿algún otro punto importante que no hemos tocado esta noche? Claro, está en la lección 1 a la 32. Es muy sencillo, están todas las lecciones ahí. A ver, derecho de acciones. Ahora recién estoy mirando José Ayala. El Falta derecho. otro punto también, profe. ¿Perdón? No, que falta otro punto muy importante antes que te despidas. A ver. Estamos a tiempo de rendimiento virtual. El tiempo siempre existe. El tiempo es. Ahora la decisión es el punto. Hace frío, estamos todo hecho bolsa, los casos de COVID han aumentado. Y. Mira, cuidar salud, profe, la salud es cara, la economía está horrible. En mi trabajo hubo 2 casos positivos ahora. Estamos todos aislados. Dios, Susa. Para eso se inventó el barbijo y los médicos recomiendan continuar con su uso. Bien, vamos a ir un poco, voy a contestarle a José Ayala su última pregunta y después creo que tengo merecido derecho al descanso. Cuando nosotros hablamos en la lección 32 de la actividad jurisdiccional del Estado, nos referimos a la actividad que ejerce uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial, de decir el derecho, la jurisdicción, es decir, de resolver los conflictos de los particulares que sean sometidos a su decisión. Porque obviamente no todos la ejecución del derecho, desde un derecho subjetivo, llega a instancias. Eso ocurre única y exclusivamente cuando hay controversia, cuando hay discusiones, desconocimiento, inexistencia, X motivos, se recurre a la actividad jurisdiccional del Estado a través del Poder Judicial para que someta la cuestión, la disputa, el pleito, el juicio a una decisión de los jueces. Para que eso ocurra, cada persona que pretende o que se dice titular de un derecho recurre a la acción, es decir, promueve una demanda o un juicio que es la forma de ejecutar el derecho. Un profesor siempre decía que la acción no es más que el derecho armado y equipado, es decir, el derecho que pueda ser implementado efectivamente. Si yo tengo, manteniendo el ejemplo de un contrato que no se cumplió o de un pagaré que no se pagó, ese es un derecho. Ahora, ¿cómo materializo la ejecución de ese derecho? A través de la acción. Voy a hacer una demanda ante gracias a Dios, la ley me dice que lo tengo que hacer a través de un abogado. Voy a ver un abogado, voy a contratar y ese abogado me va a hacer una demanda. Esa es la acción, la forma de concretar o de materializar el derecho. Y frente a ese ejercicio de la acción, existen mecanismos de defensa que se llaman excepciones, es decir, mecanismos de defensa que impiden temporalmente o definitivamente el progreso de una acción. Se llaman excepciones, ¿verdad? Están las dilatorias o las perentorias, dependiendo de la finalidad o del efecto que tenga las excepciones dilatorias, como para corregir ciertos aspectos y que postergan simplemente, y las perentorias que aniquilan o extinguen el derecho de la acción. Quedó clarito, ¿verdad? Ese era mi tema de exposición cuando yo hablé del derecho de acción, diciendo que es una de las figuras más importantes que hay en materia de derecho, porque encierra la posibilidad de poder hacer valer el derecho. Por supuesto, si yo tengo un derecho, no me sirve de mucho el derecho si es que no tengo la posibilidad de su ejercicio. Y el ejercicio o la materialización de ese derecho es a través de la acción. Y esa acción se realiza
recurriendo a los órganos jurisdiccionales. Por eso que el capítulo dice actividad o función jurisdiccional del Estado. Y la jurisdicción viene de la palabra romana que es la jurisdicción, es decir el derecho. Y eso lo hacen los jueces y magistrados. Bien, creo que nos merecemos todos un descanso. Los veo a ustedes muy agotadas, muy agotados, ¿eh? Todas y todes. Una cerveza es lo que todos nos merecemos. Eso. Especialmente vos, bro. Una cerveza dice que siempre viene mal. En la victoria uno lo merece y en la derrota uno lo necesita. Así mismo. Así Y es yo que, necesito uno porque Olimpia está perdiendo, profe. Anishene, ese tipo de alegría no tenés que dar así de golpe. Vamos a tener que soportarnos y consolarnos mutuamente entonces. Estábamos practicando juntos, parece. Ya, vamos a irnos al lloro. Bien, chicos, me da gusto volver a verlo, así es que les animo a que sigan. Están a paso de concretar la meta, así es que no se duerman en los laureles. Profesor, mediante el delegado podemos seguir evacuando las dudas o ya se cerró. No, yo no tengo problema con el tema de la consulta y demás, pero siempre y cuando sean puntuales, ningún problema. Ahora, lo que nos puede decir, profesor, ¿me puede explicar la lección 15? Pero andamos un ratito. Vamos a decir cuál, por lo menos una ley, algo y preguntarme algo en concreto, ahí sí. Pero de verdad no tengo ningún inconveniente en seguir avanzando en eso, ¿sí? Bueno, ultimito, entonces, la diferencia entre el derecho marcario y el derecho intelectual. Y su nombre te lo dice, el derecho marcario es la forma que se protege determinados productos que son identificados para su consumo masivo, la venta al público. La marca, protege la marca. Pueden ser a través del logo, a través o sea, todo el mundo sabe que un tilde, de la forma como está hecho es de Nike, eso es una protección de derecho de marca. Las 3 rayitas o las 4, no me acuerdo, Adidas, una cosa así, esos son derechos. Y el derecho intelectual lo que hace es proteger la creación, como su nombre indica, intelectual del hombre. Es decir, una música, una poesía, un libro, una invención, qué sé yo, una canción o la creación de una máquina que nos solucione la vida. A ver, hace poco decía una cosa, el bolígrafo, por ejemplo, que el Vic, que las cosas bien hechas mantiene. Eso es una creación del derecho de la propiedad intelectual, porque fue creado. La marca ya es otra cosa, es la forma como se va a distinguir, reconocer o individualizar ese producto. Pero básicamente, el derecho marcario protege las creaciones, las marcas de productos, el intelectual, las obras intangibles de alguna manera, porque ¿cómo le pones valor a una poesía, por ejemplo, verdad? Si con eso puedo desatar y desandar camino con una buena poesía, ¿verdad? Mitad de camino te ayuda. Gracias, en el verso, profe. en el verso, ¿verdad? Profesor, mentira, se hace todo. ¿Eh? Puede... ¿O qué decir, Mato? No te enternece la poesía. Claro que sí, y eso es lo que dije, que a veces eso es más lo que hace todo, porque si vamos a mirar otras cosas, no aprende solución. A mí sí. Es lo que hay que vamos a hacer. Ya no se aceptan devoluciones, dice el rótulo. Bien. Profesor, sí. Pasó una hora y es la primera vez que levanto mi mano, así es que las disculpas del caso, por favor. Yo lo que quiero preguntar, referente al punto que consultó Denise, si el derecho intelectual es sinónimo de derecho de autor. Claro, derecho de autor, derecho intelectual, claro. El autor, el compositor, por ejemplo, de una prosa, de los versos, de una música, es un derecho intelectual o derecho de autor, ¿no? Y le da una titularidad y la posibilidad de autorizar o no su reproducción. Claro.
Así mismo. No, a manera de comentario, no, mi hijo ya tiene derecho de autor y ya cobró ahí un chequecito de los artistas. Claro. Ahora hay dos congregaciones, creo que el APA es uno y hay otro que es autor e intérprete, una cosa así. Exactamente, sí. Así es. Y bueno, reitero mi complacencia de poder verlos a todos. Así es que nos vemos el lunes con buena onda y buena vibra. Alguien pregunta sobre el derecho real, profesor, como para broche de oro. Ahí dijo. Profe, justo hoy no te queremos dejar ir. Justo hoy no. Y justo hoy. Bien, bueno, vamos a hacer como una sesión 2x1 para José Ayala. Gracias. El derecho real normalmente son derechos que están para proteger derechos genéricos de las personas y solamente pueden ser creadas por ley. El derecho real básicamente son de garantías y no es erga omnes, así. A ver, el derecho de la propiedad, por ejemplo, es un derecho real, pero ahí el sujeto activo está reconocido desde el inicio, pero no el sujeto pasivo, porque si yo no tengo identificado al sujeto pasivo, porque lo va a hacer en el momento en que alguien quebrante, perturbe o viole ese derecho. Por lo tanto, sirven para la protección de las cosas que hacen. La propiedad del dominio, la hipoteca, la prenda, una serie de cosas son derechos reales y son las de garantía y la de dominio. La propiedad es un derecho pleno, la copropiedad es un derecho compartido con alguien, la hipoteca es un derecho real de garantía, igual que la prenda. La hipoteca tiene la característica que se aplica sobre bienes inmuebles, la prenda sobre bienes muebles. Eso es una diferencia que hay que entender. Pero básicamente esa es la explicación del derecho real. Bien, creo que me tengo que aprovechar ahora que no hay nadie en la sala de espera y despedirme de ustedes. Como que vos ya te querés ir demasiado. No, lo que pasa es que cuando uno arranca a las 5, las 6 de la mañana se hace larga la jornada y ya a esta hora Profe, yo todos los hay días cama, de la mañana. hay necesidad de cama, pero de otra variedad. Jesucristo. No, así dice la música. ¿No? Bueno, yo también me vengo temprano, profe, pero no por eso me ves así. Yo quiero seguir escuchando tus explicaciones. Me divierte, me enriquece el conocimiento. Bien, ojalá pudiera decir lo mismo, pero bueno. Podemos continuar mañana, ¿verdad, profe? Con mucho gusto. Mañana puede ser un gran día de vuelta, sí. Depende de cómo termina Olimpia y compensamos las alegrías. Tenemos muchos viernes ya coleccionados con usted, profe. Por eso, mañana puede ser otro día agradable. Para cerrar con broche de oro, 4 horas de repaso con el profesor más cool del mundo. Gracias. Bien, buenas noches, chicos, que descansen y vamos a ver si mañana coincidimos. Muy amable, profesor. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Chao, chao. Buenas noches, doctor. Gracias por el tiempo. Chao, chao. Gracias, profe.